Bienvenidos a nuestra sesión 3 que tuvimos de escritos. Espero que haya sido animante poder hablar del tema, poder estudiar un poco más del tema. Mm, y mm, gracias. Bienvenidos. Jairo me dice, sí, los que nacen en Santa Marta son samarios, sino que no entendí si se refería a que habían nacido allá o algo así, pero muchas gracias, muchas gracias. Estamos hablando en nuestra sesión de hoy de dónde son, dónde están. Muchas gracias, Jairo, por la aclaración. Bienvenido, Jerónimo, Holman, Belsi, Mónica, José, Fernando. Uy, ya han llegado muchos más. Bienvenidos, muchas gracias. Mm, y estaremos hablando también o seguiremos hablando de nuestros escritos. Y les pregunto de dónde son porque más adelante estaremos viendo algo del contexto geográfico, algo del contexto histórico, algo de las condiciones climáticas en las que vivían ellos, pero más adelante, en una de las sesiones más adelante, y lo contrastaremos con nuestras regiones. Mm, Jenis me dice que en Orihueca, la zona bananera de Magdalena, a una hora de Santa Marta. No, muy chévere saber de dónde están y dónde son, mm, dónde viven. Bueno, mm, hemos visto varias cosas acerca de los escritos, mm, como busco hacer o habitualmente busco comentarles, es que me gusta que tengan al día o que sepan, que no olviden cómo vamos en las diferentes sesiones, am, y qué es lo que vamos viendo, qué es lo que vamos viendo. También vamos a hacer, pues, cada vez vamos a tener un espacio un poquito más grande de preguntas, no lo hemos tenido tan abiertamente, porque en principio era introductivo, estamos hablando de temas introductorios, cosas que ustedes ya saben, que dominan, que manejan por años, que han enseñado, entonces ahí, ahí vamos. Mm, Veamos lo que hasta el momento hemos podido avanzar. Ahí está. Mm, nuestros escritos. Estamos en el Diplomado en Antiguo Testamento, nuestro módulo de escritos. Tenemos nuestra tabla de contenido y hoy vamos en la sesión 3 libros de verdad, aunque ya la comenzamos en una sesión pasada. Ya entendemos un poco por qué se llaman libros de verdad. Ya vamos a repasar nuestra siguiente sesión. Vamos a empezar a hablar de los 5 rollos, que también ustedes, pues muy adelantados, ya saben, ya van mirando cuáles son los libros. De hecho, varios de ustedes ya lo saben, los dominan. Muy especial. Vamos a ver el contenido de cada libro, um, cosas que ya conocemos, cosas que podemos profundizar. Esta es nuestra tabla de contenido más específica. Hoy en nuestra sesión estaremos viendo libros de verdad, como siempre, distribuido en dos partes. La parte A, vamos a hablar de los salmos. Aunque hoy alguien me va a decir, tendremos como 3 partes realmente. Pero va a ser, espero que sea de mucho ánimo. Y en la parte B estaremos hablando de proverbios, los proverbios. ¿Listo? Ahora, continuando con nuestra tabla de contenido, estaremos viendo hasta la sesión 8 y hoy estaremos hablando de libros de verdad o de la verdad. Varios de ustedes ya hablaron de los sapienciales, también se les llama sapienciales. Mm, Ahora, quiero retomar un par de cosas, pero también hablar de algo que se nos quedó, que no se nos quedó, sino que salió o que surgió en nuestra sesión pasada, y es acerca de el orden de nuestros escritos. Algo muy interesante es que nuestro orden ha cambiado a través de la historia. Esto es lo que hemos visto nosotros acá, hablando del Tanakh. Estamos estudiando el Tanakh, ustedes hablando de diplomado del Antiguo Testamento, estamos usando el término Tanakh porque es como el pueblo de Israel usaba lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento para ellos, pues no existe como tal Antiguo Testamento o no se le dice Antiguo Testamento, mm,
sino que se le llama Tanakh, eso ya lo sabemos. Y el Tanakh significa Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah es enseñanza, que a veces se traduce, la mayoría de veces se traduce como ley. Nevi'im, profetas, y Ketuvim, escritos, que es nuestro tema de este diplomado o de este módulo del diplomado. Mm, Resulta que en la Torah tenemos estos 5 libros, ustedes se lo saben de memoria, y estoy repasando esto a propósito también por nuestro tema del día de hoy, así que pongamos mucha atención. Entonces, tenemos nuestra Torah, tenemos nuestros Nevi'im y tenemos nuestros Ketuvim. Entonces, ahí, este es el orden que generalmente usamos nosotros acerca de los Ketuvim. Este orden, digamos que para nosotros es casi que natural, así como lo tenemos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, bueno, ustedes se lo saben de memoria, que eso me parece muy chévere. Y es bueno sabérnoslo en ese orden porque es el orden que usamos nosotros en las predicaciones porque lo tenemos en nuestras Biblias en español. Y eso está muy bien. Ahora, quiero contarles algo bien interesante y es que no siempre se ha tenido este orden en la Biblia, en el Tanakh. El Tanakh, en su orden masorético, tenemos el mismo orden en la Torá. Los Nevi'im cambia, esto no lo cambié según el orden masorético, pero los Ketuvim sí lo cambié de acuerdo al orden masorético. Resulta que para los masoretas eh, el orden debería ser este, porque Crónicas conecta con toda la historia anterior y después siguen los sapienciales. Es más o menos lo que ellos eh, pensaban y lo sabemos, porque en sus apuntes, en lo que ellos nos dejaron, en las notas que ellos nos dejaron, sabemos de la importancia de Crónicas para conectar con los sapienciales. Mm, Así que en ese sentido, ellos pusieron primero Crónicas, después los Salmos, como lo están viendo, y les pido permiso para ir saltando de esta manera porque nos están llegando nuestros hermanos, nuestros otros hermanos. Entonces, en el orden masorético para ellos Crónicas conectaba. Después siguen los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías. Si se dan cuenta, el orden cambia. El orden cambia. Y esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque depende quién los edite, el orden nos va a cambiar. En el orden masorético nos dicen que Crónicas es la conexión entre el Torah y Nevi'im y los escritos. Y este es el orden talmúdico. En general se conserva el mismo orden, Torah, Nevi'im. En el Nevi'im cambia algo de los 12 profetas. Y aquí tenemos el orden talmúdico. Mira lo interesante. El primer libro de los que tuvimos en el orden talmúdico es Ruth. Es Ruth. Bienvenidos a los que nos acompañan, a los que van llegando. Me anima a saber que están ahí y ahorita vamos a hablar un poco más. En el orden talmúdico ponen primero Ruth por la enseñanza que trae, por la enseñanza que trae. Y ahora vamos a ver el orden griego, que ahí ustedes de pronto han escuchado o han visto ese término Septuaginta. Si nos damos cuenta, hay un pequeño cambio en algunas partes. En la Septuaginta, que también se comienza con Ruth, pero más adelante hay un pequeño cambio en Salmos, por ejemplo. Ya no está Job, sino está Salmos. Después de Ruth está Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y ahí continúa algo interesante. Lamentaciones de Daniel, pero hay algo interesante. Y es que después ellos hicieron una reedición y cambiaron Ruth a entre Josué, Jueces y Samuel. Entre Jueces y Samuel aparece Ruth. Y Lamentaciones lo movieron a después de Jeremías y Daniel después de Ezequiel. Básicamente desbarataron los escritos, básicamente desbarataron los escritos y nos dieron el orden que conservamos hoy en día.
De hecho, algo de lo interesante de la Septuaginta es que es la que nuestros hermanos del primer siglo usaron. Ahí está. Entonces, esto fue lo que pasó con los escritos ya en el orden griego de la Septuaginta. Se desbarataron los escritos como un grupo conjunto y se pasó Ruth, Lamentaciones y Daniel al grupo de los profetas. Que otra vez, esto es interesante. ¿Por qué les hablo del orden? Porque justo en la sesión pasada alguien me comentaba, pero profe, ¿cuál es el orden? Aquí viene algo interesante. Nosotros el orden que estamos manejando lo hacemos de una manera orgánica, conectando Tanakh o como lo tenía el pueblo de Israel con las Biblias que tenemos hoy en día, que han sido ordenadas de acuerdo a cierta decisión editorial. ¿Y por qué les digo de ese orden o por qué les hablo de ese orden? Porque precisamente en lo que hablamos de los libros de verdad, los Sifrei Emet, el orden que ellos usaron fue el siguiente: Job, Mishlei, Proverbios y Salmos, para darle el nombre. Este orden se usó para darle nombre. Es como una mnemotecnia, como cuando nosotros usamos la mnemotecnia anterior acerca de los libros de los escritos. Um, y de aquí, de ese orden que le dieron, fue un orden mnemotécnico, salió el nombre Emet, que ustedes ya lo saben, que esto es muy chévere que ustedes ya lo sepan. ¿Por qué se llaman libros de verdad a estos escritos? Porque se tomó la letra de cada uno de los libros que forman ese grupo, ese grupo de tres: Job, Proverbios y Salmos, y cada letra se unió para formar la palabra Emet, que en hebreo significa verdad. Sobre todo para los rabinos, las personas del segundo templo, este término de Emet era muy importante porque ahí estaba la sabiduría de verdad de Dios. Estaba hablando, estos libros hablaban la verdad de la vida en esta tierra, de cómo se vivía o se viviría o se debe vivir en esta tierra. Eso fue lo que vimos y estuvimos hablando de Job. Por el momento voy relativamente rápido, ya voy a dar espacio a preguntas, a participaciones. Pues ya saben ustedes cómo se nombra en hebreo el libro de Job, es Job. Y el libro de Job, lo estuvimos viendo, mm, es de autor anónimo y les proponía una estructura de acuerdo a las intervenciones de los personajes. Las estructuras en los libros se da de manera diferente de acuerdo al concepto que uno quiera estructurarlo. Pero este es un tipo de estructura: prólogo, los diálogos entre Job y sus amigos, la intervención de Eliú y la intervención de Dios. Fecha aproximada, como varios de ustedes ya lo dijeron, es el año 2000 antes de Cristo, probablemente, mm, convirtiéndolo en uno de los primeros escritos que tenemos nosotros, o en el texto que más antiguo dentro de los escritos. Mm, Algunos dicen que algunos salmos son más antiguos que Job, pero esa es una discusión bien interesante. Y la audiencia también es anónima. Pero algo muy interesante que hablábamos la vez pasada, que varios de ustedes aportaron, es que es una literatura universal. Me encantó que lo tomaran así, de literatura universal, porque realmente este libro, uno, se conoce universalmente, y dos, toca temas, o el tema, un tema pues universal, y es Dios y su acompañamiento en el sufrimiento. Eso es muy interesante. Bueno, temas clave, ustedes también los trabajaron. A veces se piensa que el tema clave es la paciencia de Job, por lo que dice nuestra carta de Santiago. Pero realmente el tema principal es Dios. Ese es el tema principal. Dios, el tema principal. Y es, pues, evidentemente el tema clave. El sufrimiento es otro tema clave. La fe es otro tema clave. Y la ignorancia es un tema clave. ¿Por qué tomamos la ignorancia como tema clave? Si nos damos cuenta, varios de ustedes de hecho también lo nombraron, y es que en el capítulo 42, hacia el final, no solo en 42, sino desde antes ya, nuestro querido Job ya estaba tomando mm, la idea, o ya nos dejaba ver que él reconocía su ignorancia, que él estaba hablando desde la ignorancia, estaba hablando incluso desde algo que no entendía, pero que creía haber entendido.
que creía haber entendido. En ese sentido, es bueno ver que el libro nos habla de la ignorancia. De hecho, también tiene que ver con la clave exegética de nuestro texto de Job. Um, Aquí nos dice Jorge Amin que vive en Barranquilla. Muchas gracias. Muchas gracias por contarme dónde viven, dónde están, de hecho, de dónde son. Gracias por contarme. Me alegra mucho tener esta variedad de culturas entre nosotros. De hecho, vamos a ver esa variedad de culturas también en los escritos. Y ya hablaremos algo en los salmos de esa variación de cultura. Bueno, vamos a terminar este repaso y ya les doy paso a preguntas y a varias intervenciones. Quiero irles dejando esto también para enseñar Job. Y vamos a ver esta sección en cada uno de los libros, para enseñar, en este caso, Job. La clave interpretativa está al final del libro. A veces la clave interpretativa o para saber cómo interpretar un libro en la Biblia está en el principio del libro, del texto. Pero en el caso de Job está hacia el final, que eso es muy interesante. En últimas nos mantiene pensativos, nos mantiene conectados con el libro todo el tiempo a ver qué va a pasar. Este libro es maravilloso, bueno, toda la Biblia es maravillosa. Pero este libro nos deja la clave para entenderlo hacia el final, en donde se nos dice, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. ¿Por qué es una clave interpretativa? ¿Y por qué debemos tenerlo en mente para enseñar Job? Resulta que en muchas ocasiones, o en varias ocasiones, he visto que se usa el texto de Job, incluso las partes de los amigos de Job, que quiero animarlos a algo, ya voy a hacer un ejercicio mental rápido. Bienvenido, dime, ¿alguien quiere decirme algo? Ok, escuché a alguien que me decía algo. Pueden intervenir en cualquier momento por si necesitan aclarar alguna duda. Evidentemente les pido el favor que levanten la mano y vamos dando la mano, la palabra, perdón. Dar la mano es otra cosa. Vamos dando la palabra. Resulta que he escuchado cómo a veces se usa la participación de los amigos de Job como si fueran una verdad bíblica o una doctrina bíblica o como si estuviera correcto lo que están diciendo los amigos de Job. En ese caso, la clave se nos da hacia el final del libro y nos dice que Dios se encendió en ira contra los amigos de porque los amigos de Job, porque no hablaron lo correcto de él, de Dios. A veces podemos caer en un error al estar eh, hablando de Job y usando las diferentes partes de Job, sobre todo las partes donde hablan los amigos de Job, los tres amigos de Job, que después aparece Eliú, me adelanté un poco a la pregunta, mm, que voy a hacer, pero ahí tenemos que tener cuidado porque realmente podemos estar cayendo en el mismo error que cayeron los amigos de Job, de decir cosas que Dios no está de acuerdo que digamos de él, para que lo tengamos presente. Y esto en cierto sentido nos llena de temor porque, ¿y entonces cómo enseñó Job? La clave está al final del libro. A partir del capítulo 39 nos va diciendo Dios en la intervención de Dios qué es lo correcto hablar de él. ¿Quiere decir que el resto del libro no lo usemos? No, el resto del libro es muy interesante para enseñar porque podemos enseñarle a las personas a nuestros hermanos en la fe, a la comunidad y al mundo entero, miren, se ha pensado que Dios es así, pero no es. Podemos caer en errores como decir que Dios es X o Y, pero no, Dios es de esta manera. En cuanto al sufrimiento, por ejemplo, se entendía en ese momento de la historia que el sufrimiento era básicamente abandono de Dios por el pecado de alguien. En alguna ocasión me sucedió con una gran amiga, con una hermana en la fe, que le dio cáncer. Y llegaron personas mm, que le hablaban de Dios o buscaban hablarle de Dios y le decían a ella, mm, algo tienes guardado, así le dijeron en alguna ocasión,
algún pecado tienes guardado en tu interior y por eso estás viviendo lo que estás viviendo. Y en ese sentido, posiblemente estamos hablando de cosas que Dios no está de acuerdo. Posiblemente estemos hablando de cosas que Dios no ha enseñado. Y precisamente una de esas partes en las que vemos esto es Job. A alguno de sus amigos, que aquí ya voy a hacer la pregunta del día de hoy, bueno, una de las preguntas del día de hoy, y es que alguno de sus amigos le estaba diciendo, Job, algo hiciste malo, y Job decía, no, pero yo no he hecho nada malo. Y de hecho saca argumentos diciendo, Job, no, yo atendí al pobre, yo miré por la viuda, yo serví, yo hice, fui recto. Y los amigos insistían, algo está mal en ti. Dios no hace esto porque la persona sea sin pecado o porque la persona sea inocente. De hecho, usan esa palabra varias veces. Y aprovecho para decirles, por eso es uno de los temas que son clave en Job, y es la ignorancia. Incluso la ignorancia de los amigos. Incluso la ignorancia de los amigos. Para que sepan, bueno, aquí hay un mensaje que me llega y es que personas dicen que no han podido lograr entrar. Ya les he dado ingreso, probablemente sea la conexión, porque a varios les he dado ingreso y salen, pues probablemente sea la conexión de cada uno. Entonces, espero que puedan ya haber ingresado los que estaban en fila. Me alegra verlos, yo veo los nombres aquí, me anima mucho verlos. Quisiera hablar con varios de ustedes, cómo les ha ido, cómo se han sentido, pero ya lo haremos, si Dios permite, hasta donde se nos sea posible. Retomo el tema. Entonces, al enseñar Job, para tenerlo presente, para enseñar Job, la idea es que tengamos en cuenta esta clave interpretativa. La ira de Dios se encendió contra los tres amigos de Job porque no hablaron lo que es recto de Dios. Y eso nos llena de temor para enseñar Job. Y eso es parte de nuestra intención en los diplomados. Y al verlo así, compartimentalizado, nos ayuda a ver cosas profundas o más profundas de los libros, nos ayuda a ver temas más importantes, uh, de datos que nos ayudan a entender el libro, pero también que nos dejan y nos llevan por un camino de enseñanza mucho más certero. Entonces, aquí viene mi pregunta. De memoria, no consultarle a nuestro amigo ChatGPT, no consultar a ninguna inteligencia artificial, ni a nuestro gran amigo Google, no, todo de memoria. Vamos a usar nuestra memoria y vamos a activarla. ¿Cómo se llamaban los tres amigos de Job a los que Dios corrigió diciendo que se encendió su ira contra ellos y que ignoraban varias cosas y empezaron a hablar desde su ignorancia y no hablaron lo que es recto delante de Dios? ¿Cuáles son, cómo se llaman esos tres amigos? ¿Quién se anima a decirlos? De pronto escribámoslo en el chat. ¿Quién se anima a escribirlos? Los que son ágiles escribiendo, entonces, de pura memoria, de pura memoria, de pura memoria. ¿Cómo se llamaban los tres amigos de Job? Los tres primeros amigos de Job, a los cuales Dios corrigió. ¿Listo? De pura memoria, de pura memoria. ¿Listo? ¿Quién nos dice? Aquí Osvaldo se lanzó. Elifaz, Bildad y Sofar. ¿Estamos de acuerdo con Osvaldo? Pueden levantar la mano, hacer un me gusta, que están de moda hace varios años. ¿Alguien corrige alguna? Ah, están de acuerdo. Javier está de acuerdo. Buenísimo. Pero sí, sí, estamos de acuerdo, profesor. Bien, buenísimo. Elif, De acuerdo, esos son los nombres de los claro, amigos de Job. Elifaz, Ah, perfecto, perfecto. Me alegra mucho. Bildad y Sofar, así estamos de acuerdo, profesor. Perfecto, listo. Excelente. Me encanta la De memoria de acuerdo, todos profesor, ustedes. así es. Muy activos, muy chévere. Me encanta Estamos de acuerdo. escucharlos. Me encanta escucharlos. Me encanta. Gracias. Bueno, entonces espero que les De ayude acuerdo, a. profe, de acuerdo. Gracias. Espero que nos ayude a entender un poco cómo enseñar Job, que nos ayude esto a entender, a veces usamos Job y las intervenciones de los amigos de Job, de los tres primeros amigos. Hay una discusión teológica, bueno, no tan profunda, si Eliú sí era amigo de Job o no, pero bueno, parece que era el joven, no parece no, la escritura lo dice, era el joven del grupo y no intervenía prudentemente porque no, espérate, porque es que ustedes son
son de más edad, pero al final Eliú intervino adecuadamente o lo que decía era más adecuado. Aquí ahí nos da una guía y sobre todo lo que Dios habla de cómo es que debemos hablar de Dios en el caso del sufrimiento. Como Profesor, les decía, dime, dime. Ujú. sí, y al final, digamos, cuando Dios manda que Job ore por sus amigos, no aparece Eliú, Correcto, no correcto. aparecen los tres, no aparece, es una evidencia de que Eliú sí habló bien de... Exactamente. Ah, profesor. Muy bien. De hecho, en lo que acabamos de ver, ya te doy la palabra, Osvaldo, muchas gracias, Rafael. En lo que acabamos de ver es que Dios le dice eh, a, a uno de ellos, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos. Entonces, evidentemente, está hablando de Sofar, Elifaz y Bildad. Está hablando de ellos. Y como bien nos dice Rafa, también no incluye a Eliú, porque Eliú sí habló correcto. De hecho, Eliú es el primero que les llama la atención a estos tres. Entonces, tener cuidado nosotros cuando enseñamos Job de tomar alguna de las enseñanzas de los tres amigos de Job para predicarlo como una realidad o como una doctrina certera. Entonces hay que tener cuidado ahí. Pero bueno, estos son claves para enseñar Job, que es parte de lo que nosotros trabajamos en los diplomados. Osvaldo, Muy buen día, profesor. Tengo una consulta, pues ya que toca el tema de Liu. Pues la clase pasada, por ejemplo, usted nos corregía o más bien nos instruía acerca de, pues en cuanto a la probabilidad y a la posibilidad y a la inferencia, ¿no? O sea, usualmente, como pues yo tenía entendido, la tradición académica infiere que el autor podía haber sido Moisés, pero pues usted nos corrige que pues eso no está sentado y pues que hay una diferencia entre lo que es probable y lo que es posible. De la misma manera, pues yo he leído, en lo que he leído, en lo que he escuchado, entiendo que hay una inferencia de que pronto Eliú fuera un personaje externo, no inmerso digamos, no inmerso propiamente en la historia o en la cronología de Job, sino que de pronto fue una intervención del autor propio del libro, o incluso he escuchado, he leído en algunos apartes, algunas fuentes, que incluso podría tratarse como de, no sé si la palabra correcta sea algún agente divino, como alguna intervención de un ángel, o sea, como un personaje externo a la historia. ¿Hay algo que de pronto nos pueda aclarar al respecto? gracias Osvaldo, qué buenas preguntas. Varias cosas ahí y gracias, de veras, gracias por poder interactuar. Mm, Les voy a contar una pequeña anécdota de un estudio de un artículo que leíamos con amigos de la universidad, de la FUSBC, y es acerca de el fin de los tiempos. Y en el artículo, una teóloga hablaba de que el fin de los tiempos eh, iba a ser como Terminator. Y estoy hablando de un artículo en una revista teológica de una teóloga. Ahora, estoy hablando mal de ella. No, nada por el estilo, sino es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque podemos conectar diferentes cosas con nuestras realidades o con nuestra base o con o nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestra manera de pensar y sacamos ideas que puede que conecten, puede que no. ¿Por qué te digo esto? Porque de lo que tú has hablado se ha estudiado el tema, varios han dado posturas, eh, ideas novedosas, entre comillas, al respecto de quién es el IU. Ah, Así como también se ha hablado, por ejemplo, que el arcángel y los ángeles, algunos ángeles que aparecen en el Antiguo Testamento, por ejemplo, las tres personas que aparecen hablando con Abraham y con Sara, ahí está Jesús como tal. Pero aquí viene algo interesante, y hablando del IU específicamente, y es que queremos llevarlos, y es parte de lo que nosotros enseñamos en la FUSBC, es ir al texto. ¿Qué sí nos dice el texto? ¿Qué sí dice la Biblia? Hay una frase que a mí me encanta, lo aprendí de uno de mis maestros de teología, um, y él nos decía, ¿qué sí dice la Biblia? Y de ahí acoté una palabra una frase y la abracé, y es ser fiel a lo que sí dice la Biblia,
a lo que dice el texto y no buscar lo que yo quiero que diga. En este caso, ¿qué nos dice el texto de Eliú? El texto, empecemos por qué no nos dice. El texto no nos dice que es un enviado angelical de un ser espiritual. El texto no nos dice eso. Y quiero animarlos a que nosotros como intérpretes exégetas de la Biblia, muy chévere, Onaldo, y ya voy para allá. Muy buen punto. ¿Qué sí? Ya iba para allá, ¿en qué sí nos dice el texto? Ya les digo que nos dice eh, Onaldo. Eh, entonces, en ese orden de ideas es el texto que no nos dice, y no nos dice que es un enviado angelical, un ser espiritual, una encarnación de algo, de alguien. No, ¿qué sí nos dice el texto? Y esto en nosotros como intérpretes de la Biblia, y me anima a tener tantos amigos, tantos compañeros de travesía, y aquí estamos haciendo teología, si se dan cuenta, estamos haciendo teología. Entonces les hablo a compañeros teólogos en esta sala. Compañeros teólogos, vamos cada vez más al texto. ¿Qué sí dice el texto? ¿Y qué no nos dice? Si el texto no nos dice algo, hay una doctrina que surgió hace mucho tiempo que dice, mm, cuando la Biblia habla, el cristiano habla. Cuando la Biblia calla, el cristiano sigue hablando. Una frase es donde la Biblia calla, una frase complementaria o cercana a esta es, cuando la Biblia calla, el cristiano habla. Realmente hay que tener cuidado con esa enseñanza o con esa base, porque hay muchas cosas en las cuales la Biblia guarda silencio y a veces nosotros hacemos doctrina de cosas que no dice la Biblia. Entonces, Osvaldo, excelente pregunta. En ese sentido, ¿cuál es la evidencia que nos muestra el texto? Y Onaldo, ya no se nos adelantó, y Onaldo nos escribe, gracias por participar, me parece espectacular. Onaldo dice, Eliú dice, hijo de Baraquel, Busita, familia de Ram. Ahí, ¿qué sí nos dice el texto? Lo ubica en un contexto cultural, familiar, real. Entonces, de ahí a que sea un ser angelical o incluso una encarnación, ya el texto no nos dice eso. Entonces, ahí, y gracias por la pregunta, porque sale de la humildad, Osvaldo, excelente. Oye, profe, ¿qué evidencia hay al respecto? Mira que no hay evidencia sólida desde el texto bíblico que nos diga que es una intervención angelical o algo así. Por otro lado, que sea el mismo que escribió el texto tampoco nos lo dice. Por eso comenzamos con quién es el autor. El autor es anónimo, literalmente es anónimo, nadie sabe quién lo escribió. O sea, no se sabe quién lo escribió. Incluso la evidencia externa, que ustedes creo que ya manejan esa parte, no nos dice literalmente que haya sido Moisés. Son conjeturas que se han hecho a través de la historia, pero vamos al texto y el texto no nos dice quién lo escribió. Y la evidencia externa tampoco nos dice quién escribió Job. Entonces, lo más certero es decir, es anónimo. Pero muchas gracias. Sé que hay mucho más por hablar, pero buenísimo. Aproveché el tema. Najib, cuéntanos y pasamos a nuestros temas del día de hoy. Esto ha sido muy emocionante. Buenos días, profesor. Bueno, no estuve en la clase pasada, no he tenido la oportunidad de ver el video cuando se habló de Job. Yo lo que quiero aportar es, en esta trama del libro de Job es lo que se está hablando de los cuatro amigos de Job, los tres que son censurados por el Señor por no hablar las cosas correctas, y de Eliú. De Eliú quiero resaltar esto. Y pues no sé si meterlo en el contexto de la práctica, pero los tres amigos de Eliú, los otros, eran mayores que él. Por eso Eliú guardó silencio durante mucho tiempo, porque él era menor. Y él esperó su tiempo porque hablaban los mayores. Hablaba la gente de la sabiduría y de la experiencia, y al final, pues Dios dice que ninguno de ellos habló ni bien de él ni de lo que dijeron con Job. Pero cuando habló el menor, que era Job, Eliú, parece ser que Eliú fue más coherente, acertó más. Por eso él no está en la lista de estos tres que oró Job por ellos. Lo que quiero decir con esto, mi querido profesor, es que eh, sí, la experiencia es muy buena, los años, pero no siempre es así. A veces la juventud, yo lo veo a usted dando clase aquí.
pero nosotros tuvimos al profesor, ahora se me olvida el nombre de él, el morenito, no sé si alguien me lo recuerda, usted me lo recuerda, que lo tuvimos aquí, de mucha experiencia. Entonces, yo admiro la diferencia que hay entre usted y él. Ambos tienen conocimiento, ¿verdad? Pero a veces no siempre el mayor atina a tener la razón desde su experiencia y lo que sabe. Hay gente joven, hay gente joven que sabe y a veces sus consejos son a veces más asertivos, o sea, algunas veces, y ya esto ya un poco relativo y bueno, permítanme utilizar ese término relativo aquí, pero sí es como un relativo porque no siempre la gente mayor, la gente de experiencia tiene la razón. Hay gente joven que sabe y que también cuando hablan con mucha seriedad y muchos de sus consejos son asertivos. En esta trama, parece ser que Liu fue como un poco más asertivo en lo que dijo acerca de Dios y de Job, a pesar de que era un poco más joven que los demás, y guardó silencio y esperó su tiempo, y cuando le llegó su momento, el hombre habló, y habló con asertividad. Es lo que quería decir, profesor. Muchas gracias, Najib, y gracias por considerarme joven. Muchas gracias. Es cierto, hay personas más jóvenes que nosotros que por la sabiduría que Dios les ha dado, por tener una relación mucho más íntima con Dios, mucho más cercana a Dios, también les ha dado ciertas cualidades o han entendido mucho mejor cosas de las escrituras que nosotros y buenísimo también tenerlos en cuenta, buenísimo. Profesor, Ah, Onaldo, ay, perdón, ya te doy la palabra. Onaldo nos dice, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Que eso habla de la prudencia de Eliú, como dice Onaldo. Muy bien, don Rafael, y pasamos a nuestro tema. muchas gracias, profesor, por, digamos, animarnos a pegarnos al texto. Me parece muy importante eso, profesor, porque lo demás sería un poquito, con todo respeto, un poquito de especulación Ujú. bíblica. Entonces, mejor apegarnos el texto y lo demás le corresponde a Dios, pero nosotros tenemos que apegarnos al texto. Como Sí. dice la escritura, el que cree en mí, como dice la escritura, dice el texto, una de las palabras de Dios, el que cree en mí, como dice la escritura. Gracias, profesor. No, gracias a ti, excelente. Palabras muy técnicas, muy sabias, muy certeras, Rafael. Son especulaciones en algunas ocasiones en lo que podemos caer y tener mucho cuidado. Y apegarnos al texto, me encanta que ya tengamos claro eso. Al texto. ¿Qué sí dice el texto? El contexto nos ayuda, el contexto histórico nos ayuda y ayuda desde que sea verdad, desde tener certeza en el contexto. Pero pegarnos al texto es importantísimo. Y estar fiel a lo que sí dice la Biblia y no acomodar la Biblia a lo que yo quiero que diga. Tener cuidado con eso. Sí, es algo que animamos muchísimo, muchísimo nosotros que estudiamos que estudiamos y enseñamos en la FUSBC. Bueno, pasemos a nuestro tema activo del día de hoy. Ustedes dirán, "Ah, no hemos comenzado nuestro tema de hoy. No hemos comenzado nuestro tema de hoy en forma, pero era bueno terminarlo de Job. Ahora, vamos bien, no se preocupen, no vamos atrasados, vamos bien. Sigamos con Cifre y Emet. Ustedes ya saben qué significa Cifre, libros, Emet, verdad. Y saben que ese Emet se formó por las letras primeras de los libros de Salmos, Job y Proverbios. De nuevo, el orden ha variado y se ha acomodado con el tiempo. El orden que tenemos hoy que usamos nosotros ha sido por nuestras traducciones en español. Hablemos de los salmos. Este es el nombre en hebreo de los salmos. Tehilim, Tehilim, que en un momento dado por el orden lo nombramos mal, pero realmente es así. Salmos es Tehilim, Tehilim. Y Tehilim en hebreo realmente significa alabanza eh, o una alabanza. Mira lo interesante del concepto. Es una alabanza, es más amplio que simplemente traducirlo como alabanza, porque hay varios términos en hebreo que significan alabanza. Pero los tehilim, que es un plural, cuando ustedes escuchen en hebreo, es plural. Los tehilim es una colección de alabanzas enfocadas en adorar a Dios. Básicamente ese es el concepto general de una sola palabra, en este caso,
Tehilim, Tehilim, son alabanzas en adoración a Dios, reconociendo quién es Él. Es impresionante lo que hace los salmos en lo que escribimos. Y es muy interesante y es muy intenso, pero pues vamos a ir relativamente rápido. Aquí está el video, pero de nuevo, por cuestiones de tiempo, les animo a que lo vean. Ahí está el link, pero ya se los paso en un momento dado. De hecho, de una vez se los voy a pasar. em, el, el link. Y aquí quiero que vayan pensando mientras les paso el link en esto, mentalmente, sin consultar a ningún amigo digital, ni a un mejor amigo. Ahora, los que están en la sala, pues ahí, por ejemplo, Rafael está con su esposa, y los que están con su acompañante ahí, puede ser un hermano, un amigo, o están en grupo. De hecho, quiero proponerles algo en un momento dado. De una vez se los propongo, de una vez se los propongo. Eh, Quiero animarlos a que en un momento, si pueden, en alguna de nuestras sesiones, por ejemplo, los que están en una misma ciudad se reúnan y me dejen verlos ahí reunidos en la misma sala y podamos hacer un trabajo ahí. Les animo, les animo. Si no se puede, está bien, no es obligatorio, no se preocupen. Y me avisan si se reunieron en la misma ciudad para una clase nosotros. Me encantaría verlos reunidos, ah, aunque me encanta verlos así también, ¿no? Mm, pero para que lo tengan en cuenta, solo es una sugerencia, es un gusto personal y ya. Am, por favor, vayan pensando en quién es el autor o los autores de Salmos, una estructura de los Salmos, solo pensándolo, no se preocupen, no tienen que hacer mucho al respecto. La fecha que ya está de la audiencia, de una vez me adelanto, va desde el siglo XV antes de Cristo hasta el siglo IV antes de Cristo. Es una extensión larga de tiempo en la que se escribió en los Salmos. Y la audiencia va a ser interesante porque la audiencia es Dios y el pueblo. Ya vamos a hablar un poquito más al respecto. Ahora, lo voy a quitar por un momento para que les pueda compartir el link. Pero por favor vaya pensando mentalmente qué significa, perdón, no qué significa, sino quiénes son los autores o el autor del libro de los Salmos. ¿Qué piensan? Solo piénselo, piénselo, analícenlo, um, mediten en ello. Y también la estructura de los salmos. ¿Cómo está estructurado el libro de los salmos? Ya nos adelantamos un poco a la sesión anterior, pero piénsenlo. Les acabo de enviar el link para que vean, por favor, el video eh, de los salmos. Ya hablé de la página de donde extraigo estos videos. Ahora, volvamos a nuestra presentación. Muy interesantemente, los salmos son de diferentes autores. A veces se piensa o se ha pensado que los salmos son todos de David, pero realmente no. Profesor, Señor, señor. bueno, creo que acá haciendo un poquito de estudio está David, está Moisés, también escribió Moisés, Salmo 90, aparece como Excelente. Moisés, Ujú, sí, señor. están los hijos de Coré, Ujú, está Asaf, Asaf, ujú. entre otros, pues, más o menos que yo haría mención acá si Ex- estoy acertando ahí. Sí, excelente, excelente, Rafael, muchas gracias. Aquí en pantalla ustedes pueden ver los autores. David escribió 73 salmos, Asaf 12, los hijos de Coré 11. Hay una controversia si fueron más o menos los de los hijos de Coré. Eh, pero bueno, esa es controversial. Salomón, probablemente 2, Moisés 1, como bien lo dijo Rafael, Moisés, Emán y Etán también aparecen en salmos de ellos, y 35 salmos anónimos más. Entonces, esta pregunta es retórica en un sentido porque ustedes ya se lo saben. ¿Cuántos salmos son? Pues listo, son 150. Ahora, una estructura, dime, creo que Janet habló o don Rafael. No, no, ya. Listo, listo, vale, gracias. Ahora la estructura, varios pensaban de pronto en alguna estructura, pero varios también ya lo sabían. Y aquí viene algo interesante. Están divididos o distribuidos en 5 libros. El libro 1 va del 1 al 41, el libro 2 va del 42 al 72, el libro 3 del 73 al 89, el libro 4 del 90 al 106, el libro quinto del 107 al 150. ¿Listo?
¿Por qué? Y aquí viene una pregunta para que la vayan pensando y ya la vamos a solucionar. ¿Por qué se distribuyó el libro de Salmos en 5 libros? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Y alguien sabe por qué estoy diciendo que la audiencia del libro de los Salmos es Dios y el pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la audiencia del libro de Salmos es Dios? ¿Cómo así? ¿Por qué por qué el profesor dice que el libro de Salmos tiene como audiencia a Dios y el pueblo? ¿Por qué? Cuéntenme, mis amigos, ¿qué piensan? Profe, Pues, señor, dime. buen día. Buen Dicen día. que el salmo, los salmos son los libros donde el hombre le habla a Dios, donde el hombre exalta la grandeza y la majestad de Dios. Entonces, en el resto de la Biblia, pues algunos dicen, bueno, Dios siempre ha estado hablando al hombre. Desde luego, es como una forma de resaltar el sentido que tienen los salmos de la exaltación que hay hacia el nombre de Dios. Entonces, cuando se habla de que la audiencia de Dios podría estar haciendo sentido o referencia a este aspecto. Leonardo, muchas gracias. Muy interesante porque le diste un punto de por qué. No solo respondiste las dos preguntas en una sola. Muy interesante. Gracias, muchas gracias. Muy buena intervención. Resulta que los libros o el Salmo se dividió en los 5 libros que vimos en pantalla, que en un momento ya yo les voy a enviar el archivo en PDF de esta presentación, porque editores, y se ha recolectado evidencia al respecto, los salmos no están en un orden cronológico, pero sí en cierto punto se fueron adicionando en un orden cronológico, pero no exacto, no un orden cronológico exacto. Pero se fueron organizando en 5 libros y se quiso hacer así probablemente, y aquí viene la probabilidad, porque hay evidencia, un poco más de evidencia al respecto, y es que así como habían 5 libros de la Torá en los cuales Dios habla a la humanidad, Dios se revela a la humanidad, los salmos se dividen en 5 libros, esa fue la intención, o al menos es lo que se expresa, sobre todo en el Talmud se habla de esto. Es una interpretación talmúdica, pero es bien interesante porque se ha encontrado evidencia un poco más externa al respecto, adicional más bien al respecto, y es que así como habían 5 libros en la Torah, la idea es que los salmos estuvieran en 5 libros que eran respuesta del pueblo a Dios por la revelación de Dios. Mira lo interesante. Y por eso estamos estructurando 5 libros. Esa es una de las teorías al respecto de esa división en 5 libros, con más evidencia. Hay otras teorías con menos evidencia al respecto de por qué 5. Mm, Ahora, recordemos que están organizados de manera editorial, es decir, alguien hizo la edición de esto, de catalogarlos de esa manera, y organizarlos en 5 libros. Recordemos que el Salmo 1, sobre todo el Salmo 1, básicamente marca la dirección de por qué el libro de Salmos. Nos dice el objetivo del libro de los Salmos, y es la adoración a Dios, pero también el profundizar, meditar, reflexionar y vivir la palabra de Dios que Él ha revelado. Y se adora a Dios por quién es Dios y por su palabra. Y la idea de los salmos es llevar al pueblo a caminar en la palabra de Dios, pero también es una respuesta del pueblo a Dios. Por eso la audiencia, como bien nos lo dijo Leonardo, y como también creo que Donaldo nos escribió en el chat, y es que el hombre bueno, y Jesús y Marina, que están juntos también, nos escriben porque el hombre se dirige a Dios, exacto. Y a Dios, como sabemos, se deleita en las alabanzas rectas de su pueblo. Como dice Isaías, Dios tampoco no se deleita en las asambleas en donde lo adoramos de manera incorrecta o de manera que no le demos la gloria a Él, donde nosotros estemos, pues nosotros no necesariamente, pero donde el pueblo pueda llegar a estar mal delante de Dios y hacer esto de manera no santa. Y muy bien, Jesús y Marina, en reconocimiento, asombro y reclamo a Dios, que también hay reclamo. Ya vamos a ver los tipos de salmos. Muy bien, muchas gracias, excelente respuesta. Como siempre, o como me estoy dando cuenta, o como siempre les he dicho desde el primer día,
un grupo muy adelantado. Entonces yo llego a decir cosas que ustedes ya saben, ya han caminado por mucho tiempo y me parece excelente. Entonces mi trabajo aquí es casi que animarlos. Espero que lo esté logrando, mis amigos, porque de verdad es fenomenal lo que hablan y lo que comentan. Bueno, conectando o reconectando. Muy bien, el libro de Salmos tiene varios autores y como bien nos lo dijo don Rafael, tenemos salmos desde el año 1500 antes de Cristo. Recuerden la línea de tiempo que les dije que se grabaran, la repasaremos en sesiones posteriores. Moisés escribió el Salmo 90 y probablemente es uno de los más antiguos, si no el más antiguo. Hay unos que pueden ser más antiguos que no se sabe. David escribió, no todos los salmos, a veces nuestros hermanos o alguien, algunos nos han podido enseñar que los salmos son de David, pero realmente no son de David, son de varios autores. David solo escribió 73. Hay una controversia que de pronto pudieron ser 74, 75, pero generalmente se habla de 73 salmos de David. Y ahí está la estructura del libro, distribuido en 5 libros a su vez. Y los temas claves, evidentemente Dios es un tema clave y es el tema clave de los salmos que estamos hablando de Dios. La palabra de Dios es otro tema clave en los salmos, empezando por el Salmo 1 que direcciona el libro como tal hacia la palabra de Dios. La rectitud es algo muy reiterativo en los salmos. Mira nuestra rectitud o cuando confiesan el pecado en el caso de David, he pecado y busca la rectitud delante de Dios. Y adoración y vida. Aquí viene algo interesante. Y voy a hablar un poco de la palabra halel, alabanza o halal, que depende la conjugación en la que se tenga. Adoración tiene que ver con vivencia y sobre todo alabanza. Bueno, adoración y alabanza tiene que ver con la vivencia. La palabra alabanza desde el hebreo tiene 4 conceptos en sí mismo. Eh, pero voy a hablarles de 3 específicamente. El último es controversial. Los 3 principales son ruido, que de ahí viene la idea de, y suena raro que se diga ruido, pero eso quiere decir la palabra, ruido, que es hacer ruido de alguna manera, pero evidentemente estamos hablando de cantar, entonces una alabanza se canta. De hecho, el libro de los Salmos, Tehilim, tiene que ver con esas alabanzas cantadas a Dios, tiene que ver con eso. Ustedes van a ver videos y van a escuchar artículos o van a leer libros en donde se dice que los salmos no eran cantados o no eran canciones, pero realmente eh, lo que se entiende, por lo que la evidencia que se tiene es que sí eran canciones. Entonces, alabanza es ruido, es verdad. Alabanza es palabra en el sentido de se habla, se dice algo acerca de, se alaba a alguien, no solo son canciones, también se alaba con frases. Te alabamos, Señor, o te damos la gloria, gloria sea a Dios. Eso es alabanza. Pero el concepto que a mí en lo personal más me toca con respecto al término como tal de alabanza es la vivencia, que Dios lo va hablando a través del Antiguo Testamento y en el Nuevo también, evidentemente. Y es que la alabanza que a él le agrada es una vida santa delante del Señor. O sea, de nada sirve, y literalmente lo dice Isaías, no me gusta, no me deleito, dice el Señor, en sus asambleas, en sus reuniones, cuando realmente no están haciendo lo que les digo porque su desobediencia es enorme. Isaías critica bastante la desobediencia del pueblo y por eso Dios no le agradan esas alabanzas de un pueblo en desobediencia. Y alabanza tiene que ver con vivir, de hecho, con caminar. O sea, aquel que quiera alabar al Señor y no esté caminando en el Señor, al menos no tenga arrepentimiento de algo que no haya caminado bien, pues en esa alabanza Dios no se va a deleitar. Muy bien, Holman, muy chévere. Eran himnarios para el pueblo, exactamente. De hecho, como les decía, la palabra Tehilim tiene que ver con esa colección de alabanzas cantadas para el Señor y se le ha dado el término himnario, es un término más moderno, pero excelente definición, Holman, excelente. Y totalmente de acuerdo. Eran más himnarios, pero ustedes van a escuchar que no eran, y varios teólogos hablan, no eran himnarios, pero la evidencia apunta a que eran más himnarios, más cantos. Ya te doy la palabra, Javier. Fernando nos dice, los salmos son cantos, exaltación a Dios, alabanza, adoración, son oraciones y plegarias. Muy bien. Ahora, quiero animarte, Fernando, y excelente forma de presentarlos, que ahí incluyas la vivencia. ¿Sí? Tiene que ver con la vivencia, con la vida de la persona que está alabando.
porque Dios no quiere algo simplemente externo y lo sabemos. Entonces, cuando vemos al Señor, pues también es de reflexión. Por eso la audiencia también es el pueblo, porque los salmos, aunque son canciones, podemos decir que es un himnario. De hecho, la palabra Tehilim es la colección de alabanzas cantadas al Señor. Eso es lo que es Tehilim. Pero también las canciones se usaban, o los salmos, en este caso Tehilim, se usaban para orientar la conducta, la vivencia y el pensamiento y la reflexión del pueblo. También se usaba para eso. Perdóname, ¿quién había levantado la mano? Te doy la palabra, mi hermano. Bendiciones, Pastor Javier Guerrero. Javier, gracias. Sí, listo. Sí, en este orden de ideas, cuando usted habla de alabanza, es interesante conocer algo. Y es que la alabanza es esa expresión, es una expresión por lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando nos referimos a lo que son las canciones, estamos hablando de esa expresión, pero la alabanza misma es ese estilo de vida que a Dios le agrada. Gracias. Excelente, Javier, excelente. Tiene que ver con ese estilo de vida que al Señor, que a Dios le agrada y en la cual el Señor se deleita. Por eso la alabanza a Dios se deleita cuando viene de la vida santa de una persona. Significa que Dios no escucha la alabanza de alguien que está compungido por su pecado. Y no, de hecho los salmos hablan de eso. Y eso es parte de la vida, del estilo de vida en el que Dios se deleita. Entonces, claro, Dios ve y se deleita en un corazón arrepentido, en un hombre, en una mujer que se arrepiente de su pecado y lo alaban, Señor. Alabado seas tú, o gloria al Señor, gloria a ti, Dios. Perdona mi pecado, Señor, pero la gloria sea para ti. Perdona lo malo que he hecho, perdona mi error, perdona. Eso es una alabanza que sale de la vida misma de la persona y que en la cual Dios se deleita, dice la Escritura. Ah, qué hermoso. Ah, qué hermoso. Profesor, sí, Dime. disculpe que, bueno, no estamos un poquito, bueno, contentos de lo que estamos aprendiendo. Y bueno, la profesora pasada habló acerca de algo muy importante, lo que tú decías, digamos, de que a veces nos limitamos en la parte, o sea, la parte cultista, en el culto, pero Ujú, es algo práctico, digamos, tiene que ver con algo práctico, con la actitud. Y hay algo que, bueno, entre los salmos todos, pero un salmo que impacta mi corazón es el Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ujú, ¿Quién morará en tu lugar santo? El que anda en integridad ujú, y hace ujú. justicia y a la verdad en su corazón. En fin, todo el texto ese tiene que ver con esa parte, esa vivencia, esa parte práctica del ser humano hacia Dios y hacia el prójimo, profesor. Totalmente, muchas gracias. Estamos súper conectados. Muchas gracias, don Rafael, Javier, excelente. Correcto. La vivencia no es solo el cantar. De hecho, hay hermanos que llegan, que nos dicen, no, yo llego es para que las alabanzas me animen. Y sí, animan y todo eso, pero el objetivo de la alabanza ni siquiera es animar. O sea, ni siquiera el objetivo principal de las alabanzas no es animar. Como ya alguien nos decía anterior, creo que era Holman y también Marina, Jesús, es el reconocimiento y asombro de quién es Dios. O sea, así yo no venga nada animado a alabar al Señor, pues no, yo lo alabo porque Él es Dios, no porque yo estoy animado. Y la búsqueda en las canciones de animarme, en principio suena muy chévere y me anima, pero en principio no es el objetivo, es alabar al Señor independiente de lo que pase. Ahora, vamos a una parte bien intensa, ya viene nuestro receso, pero esta parte es súper De intensa. Salmos. Es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones. Un segundo, porque tengo el video listo para presentarlo eh, y activé el video sin querer, perdón. Ahora sí tengo la presentación. Vamos a hablar del paralelismo. Resulta que el paralelismo es muy importante en la literatura hebrea. En el Antiguo Testamento es supremamente importante. Seguramente la mayoría de ustedes ya entienden y saben lo que es el paralelismo. Pero aquí es una definición bastante técnica. Eh, y bueno, ahí lo pueden leer. El paralelismo es cuando una frase está relacionada con otra frase.
Cuando la primera frase está relacionada con la segunda o cuando las primeras están relacionadas con las que siguen. Eso es paralelismo. Esas frases van paralelas. Esa es la definición más sencilla. Aquí hablan de líneas, aquí hablan de poema. O sea, bueno, esta es una definición mía, muy propia. El propósito del paralelismo, mira lo interesante, es que la persona tenga claro el tema, por lo tanto se hace un énfasis, es enfático. El paralelismo hace énfasis en algo, ¿sí? Bien sea que amplíe el mensaje o le dé fuerza o lo aclare. Y recuerden, el paralelismo es una frase paralela a otra frase. Una frase primera que se relaciona con una segunda de diferentes maneras. Eso es paralelismo en términos muy sencillos. Hay diferentes tipos de paralelismo. Sinonímico, si alguien quiere tomarle un patazo, porque nuestra actividad tiene que ver con esto que estamos proyectando acá. Tipos de paralelismo hasta el momento que se manejan. Paralelismo sinonímico, paralelismo antitético, sintético, emblemático y quiasmático. Voy a explicarlo así de manera muy sencilla, espero lograrlo y perdonen a este siervo suyo que de pronto no lo hace de la manera más sencilla. Espero lograrlo, es mi objetivo. De nuevo, perdonen y pasen por alto mi limitación si no lo hago de manera sencilla. El paralelismo sinonímico es cuando la primera frase conecta con la segunda de manera similar. Eso es de manera similar. Ya vamos a ver un par de ejemplos. El antitético es cuando la segunda frase va en contra de la primera, pero habla lo mismo en la primera. ¿Sí? De pronto en Proverbios ustedes lo han visto. El hijo necio hace avergonzar a sus padres, más el hijo sabio hace de ellos alabanza. Depende de la traducción, pero eh, ese es un antitético, ese es un paralelismo antitético. Usé un proverbio porque no quiero usar los salmos en este momento porque hay una pequeña actividad ahorita. El sintético, donde la segunda frase resume o completa la primera frase. Eso es sintético, como que lo sintetiza, como que lo, lo, lo refuerza, por así decirlo. Pero así se llama sintético. Voy a darle la entrada a una de nuestras compañeras teólogas. Ya me adelanté. Me devuelvo un momento. Emblemático. Este paralelismo emblemático es de los más complejos junto con el quiasmático. El paralelismo emblemático es aquel que en las dos frases que hay, en una aparece un emblema, aparece un símbolo, una figura que le da fuerza a lo que se está enseñando. Bien sea en la primera o segunda línea, de hecho. ¿Sí? Como es que me voy a adelantar un poco al ejercicio, me adelanto un poco al ejercicio. Y es que mi alma tiene sed de ti, Señor, como el ciervo que va a arroyos. El ciervo es el emblema. Se usa una figura así, un personaje, un animal, un evento, las montañas del Señor. Esos son emblemas que en el paralelismo se usan para reafirmar un tema. Y el quiasmático es el más complejo de todos, y es que el quiasma es X, simplemente. Quiasma viene de la letra X. Y es que la línea, digamos que hay un salmo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas, pongámosle, 5 líneas. Y la línea A, conecta con la quinta línea, o la primera línea conecta con la última línea, la segunda línea conecta Ahí con cómo la está. tercera línea, Ahora la y veo cómo está. Estaba limpiándole el hierro ese. perdón, Holman, ¿tienes el micrófono abierto? Ya, gracias. Entonces, repitamos un poquito lo del quiasmático. El paralelismo quiasmático, que de pronto ahorita lo vemos de otra manera, es que son varias líneas que conectan entre sí, pero la primera conecta con la última, la segunda con la penúltima y la línea del centro nos da el tema del salmo o el tema del paralelismo. Eso es muy interesante. Ahorita lo voy a escribir, voy a hacer algo un poquito diferente para describir un poco el quiasmático. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio rápidamente eh, para para irnos al descanso. Rápidamente, Salmo 19.1. Y piénsenlo y voy a dar la respuesta. Salmo 19.1, aunque varios muy pilos ya vieron la respuesta.
Dice el Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué tipo de paralelismo hay ahí? Piénselo, piénselo. ¿Qué tipo de paralelismo hay ahí? Y el firmamento anuncia la hora de sus manos. Holman, me estás diciendo algo. Cuéntame, ¿sabes qué tipo de salmo, qué tipo de paralelismo es? No, profesor, estaba con el micrófono encendido. Ah, vale, vale, vale. Pero si te Estaba animas, leyendo en voz alta. pero buenísimo. Pero si te animas, cuéntame. Este es un paralelismo sinonímico. ¿Por qué? Porque la primera frase o la segunda frase dice básicamente lo mismo que la primera, pero con otras palabras. Eso es sinonímico. Son sinónimos las dos frases. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí, es un paralelismo sinonímico. Ahora Salmo 19:1, no, este no es el Salmo 19:1. Este es el Salmo, voy a tratar de acordarme. Ahora, si alguien se acuerda, quedó con el mismo Salmo anterior. Dice el Salmo, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. ¿Qué salmo, o sea, qué Antónimo, paralelismo tienes? Señor, el Antonio. antónimo. antitético, pero excelente. Muy bien. Excelente. Antitético, excelente, excelente. También se le dice antónimo, se adelantaron 2 minutos, porque vamos a decir, les decía, antitético, básicamente es el mismo antonímico. Muy bien, excelente, excelente, porque va en contra de la primera frase. Excelente, muy bien. Estos son tipos de salmos que, bueno, ustedes ya lo saben. Eh, Hay tanta riqueza en los salmos como nos damos cuenta. Hay salmo de lamento, súplica, salmo de alabanza o himnos, salmo de acción de gracias, que este segundo de alabanza o himnos es bien controversial porque pues luego no todos son de alabanza, luego no es un himnario, el tejilim no son un himnario. ¿Por qué les digo esto? Porque el término himno es más moderno, es mucho más moderno y por eso dice, bueno, es que hay unos son himnos y se le categorizan en la lírica como un tipo de canciones un poquito diferentes a otras canciones, a otro tipo de cantos. Entonces, de hecho, hay libros que tienen algunas comunidades que son solo himnos porque pues han decidido que el, el- el tipo de canción es más himno y tienen cierta rítmica y solo hablan de ciertos temas. Entonces, a eso se refiere esta parte. De acción de gracias, salmos reales o de la realeza que hablan del reinado, de los reyes, del matrimonio de los reyes. Mm, Salmos que hablan de sabiduría, aunque luego no todos hablan de sabiduría. Hay unos salmos más específicamente con ese tema. Hay unos salmos imprecatorios que de hecho ya Marina y Jesús nos decían, salmos que le reclaman a Dios, exacto, esos son los imprecatorios. Salmos litúrgicos que hablan específicamente de un orden en el cual se lleva un servicio, por ejemplo. Y los famosos salmos mesiánicos, los salmos mesiánicos, um, que es bien interesante estudiarlos y bien interesante saber por qué mesiánicos y para qué mesiánicos. Bueno, mis queridos amigos, para enseñar los salmos, tened en cuenta que no es fácil acceder al contexto de algunos salmos, pero su interpretación ha de coincidir con el contexto bíblico y la enseñanza y uso dado por Jesús de estos salmos. Los salmos tienen un problema y es que muchos no sabemos el contexto, de muchos de ellos no sabemos el contexto, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo explicar un salmo si no sabemos el contexto? Y como están editados, es decir, un salmo que sigue no necesariamente conecta con el anterior, no, o sea, no hay una conexión de salmo a salmo necesariamente, es los que están seguidos. Entonces, es muy difícil predicarlos. Una de las cosas que más difícil me parece hacer a mí en la predicación y enseñanza es o son los salmos. Y en eso he visto muchas equivocaciones, pero hay que tener en cuenta esto. No es fácil acceder al contexto. A los salmos que tengamos acceso al contexto, usemos el contexto. Por ejemplo, los salmos que escribió David, ¿en qué contexto estaba? Algunos o gran parte de ellos podemos saber algunas cosas, bueno, gran parte, no, un buen número, podemos saber en qué momento lo escribió o más o menos en qué momento. Pero hay otros salmos que no tenemos ni idea del contexto y hay que tener cuidado. Pero sí o sí,
la interpretación que le demos al Salmo X debe coincidir con el contexto bíblico. Ningún salmo debe estar fuera del contexto bíblico. Ni ir en contra o cuestionar o ir alejarse más bien de la enseñanza y el uso que Jesús le dio a los salmos. Entonces, en eso hay que tener cuidado para enseñar los salmos. Hasta aquí llegamos con nuestro tema de los salmos y hay una actividad en sala que haremos cuando regrese. De hecho, se las dejo porque es una actividad individual. Este es un tema, es un tiempo de descanso. Vamos a tomar un descanso, pero para que lo vayan reflexionando. Y es componer un salmo de máximo 5 líneas y de tema libre. Y lo compartimos en un momento. Entonces, escríbelo, si es posible, escríbelo en el computador para que nos lo compartas más adelante en el chat. ¿Vale? Pero esa es la actividad que vamos a tener el día de hoy. Vas a componer un salmo. Evidentemente no estamos hablando de una revelación del Señor, pero sí la idea es componer un salmo y ya, vamos a mirar qué nos dicen ustedes en los salmos. Mis amigos, muchas gracias. Tomamos un receso. Vamos a tomar un receso exactamente de 9 minutos. Nos vemos a las 8:30. Mi idea era tener un receso de 10, pero no alcanzamos. A 8:30 nos vemos y gracias. Gracias por todo el esfuerzo. Me encanta verlos. Me encanta lo activos que son. Ya nos vemos. Retomamos. Muchas gracias a todos. Desafortunadamente no quedó grabado y ya no quedó para la posteridad el salmo que Javier nos estaba contando. Mm, tuvo un momento de inspiración, Javier, y alcancé a escucharlo. Me pareció muy chévere, muchas gracias. Pero no quedó grabado, entonces, bueno, eh, tendríamos que haber pagado derechos de autor y todo esto. Bueno, em, entonces, hagamos nuestra actividad en sala. mm, y la idea es que tomemos 5 minutos. Espero que hayan hecho su receso, hayan logrado hacer su receso, su pausa activa, hayan podido realizar eh, una caminata pequeña. Es algo que ustedes lo saben, aprendimos en pandemia. Algunos ya lo teníamos, otros no. Y es la pausa activa. Es muy importante la pausa activa. Bueno, actividad individual. Esta es individual. Componer un salmo de máximo 5 líneas de tema libre. Tenemos apenas 5 minutos. Sé que es muy poco tiempo, pero Javier ya nos demostró que en 30 segundos puedes componer un salmo. Ahora, no es la idea cambiar los salmos, es una actividad que uso y ya la vamos a mirar por qué y para qué. Eh, componer un salmo, máximo 5 líneas y de tema libre. Y en este momento comienzan los 5 minutos para que podamos realizar la actividad. Es una actividad individual. Ahora, si quieren hacerlo en pareja, con los que estén en pareja, pero me gustaría más individual. De hecho, para que se lo compartan, pero individual, individual. ¿Listo? Entonces, 5 minutos y ya retomamos, pero sigo aquí, o sea, ya estoy en sala. Los que ya vayan, nos pueden escribir, lo copian y lo pegan en nuestro chat y los vamos a ir leyendo. Mm,
recuerden, es componer un salmo de máximo 5 líneas y tema libre. Sé que algunos tenemos la facilidad, otros no. Mm, otros no tenemos esa facilidad. Entonces, sé que a veces 5 minutos son muy pocos. Ahora, la idea no es hacer un nuevo Tejilim, ¿no? Un nuevo grupo de alabanzas cantadas. De hecho, se entiende que los salmos también son oraciones cantadas, no todas. Algunas son instrucciones cantadas, algunos salmos. Mm, que de nuevo tiene dos objetivos el salmo, ¿no? Adorar desde la alabanza a Dios. Recuerden que alabar no solo cantar. Mm, y también es instruir. Uno de los objetivos de estos salmos es instruir, instruir. Por eso el Salmo 1. Ya nos queda un minuto para que nos comenten cómo les fue en la actividad. Y ya. Entonces, por favor, compártanos sus salmos. Y de pronto solo una persona que si quiere decirlo, no lo diga, pero más por tiempo. Eh, pero sí me gustaría leer algunos. El mío es cortito, bro. Listo, dale, ya tenemos Buenos quien. días. No, Luis, A cuenta. ti, a ti, oh grande Dios y soberano Padre. A ti, oh Dios mío, a ti guardo mi gratitud. Guárdame bajo tus alas y cúbreme de mis adversarios. Solo para ti viviré y para adorar tu nombre. Mi alma llena está de gratitud a ti, mi Dios. 5 líneas, bro. Excelente, muchas gracias Luis, muchas gracias. ¿Alguien más? Najib, cuéntanos. Profesor, bueno, son 5 líneas. No quiere decir exactamente que sean 5 líneas. No me puedo pasar de 5 líneas. Bueno, mi salmo es este, profesor. Dice, te agradezco Dios desde mi corazón con sentimiento de alegría por la vida que me has dado, porque eres mi creador. Bendiciones. Gracias, Najib, muchas gracias, buenísimo. Jairo nos dice, Mi papá me había dicho nada. Entonces yo la abracé y el- empezó a alguien me llorar. está hablando al micrófono, no sé, estoy mirando quién es. Ah, ok, creo que ya no. Ok, Jairo nos colocó uno en el chat. Me deleito en ti, Señor, cada mañana cuando veo tu grandeza y majestuoso poder. No me queda más que rendirme en sacrificio vivo a ti. Con mi boca pronuncio tu grandeza y con mi vida lo manifiesto. Nah, muy chévere. Eh, Mirla, Señor, vengo a ti, gracias. Mirla. Señor, vengo a ti reconociendo su grandeza. Vengo a agradecer por tus beneficios que recibo de ti todo el tiempo. Ah, muy chévere. Muy chévere, muy chévere. Ahora, es muy interesante. La mayoría de los salmos que hemos leído el día de hoy, normalmente me pasa cada vez que hago el ejercicio, son salmos de acción de gracias. Quiero simplemente que lo piensen, un ejercicio mental, y es qué tan animados estarían a realizar un salmo imprecatorio. ¿Qué tan animados están? Está bien, no es para responder ni nada, pero es para reflexionar. Eh, por ejemplo, por ejemplo, el salmo, si no estoy mal, el salmo 139 es imprecatorio. Eh, lo estoy buscando aquí en mi Biblia. Mm, sí, es imprecatorio, pero de pronto no tanto como tú, como quería. Porque sí, como que
Ah, sí, aquí está. Más bien esta parte. Salmo 139, versículo 20, versículo 19. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apártense de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Y otros salmos imprecatorios, solo para que lo reflexionemos. ¿Y por qué el ejercicio? Uno, pues para ver, ok, muchas cosas de las cuales estamos agradecidos, podemos honrar a Dios, alabar al Señor. No le estamos poniendo música a estos salmos que hemos, bueno, a estos escritos tipo salmos que hemos hecho. La mayoría, pues, todos realmente tenían un tema de sonoro, canciones, pero el ejercicio iba como, ok, mira dónde estamos aquí, pero también para que entendamos ya reflexionando en el resto de salmos y los tipos de salmos, por ejemplo, ¿por qué los imprecatorios? Los salmos, Profe, el Salmo 91 no es precatorio. no te entendí, perdóname, ¿qué? El Salmo 91, El Salmo 91. no, sí, porque tiene letra y también es hablado, si lo miro Sí, así, ¿cierto? sí. ¿A qué te refieres con que tiene letra y también es hablado? Explícamelo, por favor. Perdóname. Que es una oración Sí. que, que tiene la expresión, porque el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, se crea, pero al mismo tiempo tiene ese sazón, esa confianza, eso de hablar, Sí, se le siente un gusto sabroso. sí, sí. De acuerdo, totalmente. Muchas gracias. Ya te Sí. entendí. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias. Excelente. Sí, de Quiero, acuerdo. quiero empezar a ver si encajo en el salmo imprecatorio. Por ejemplo, oh Señor, me siento como abandonado de ti. Me siento enfermo y no sé por qué. Te he obedecido y no me he apartado de tus caminos, pero tú no me respondes. Sí, Sí, está. Sí. sí, de hecho, ese tiene una combinación de imprecatorio y salmo de lamento, pero es más imprecatorio porque, Señor, casi que, ¿por qué me has abandonado? Así es. Sí, sí, esos son salmos imprecatorios. Ahora, gracias. Y el ejercicio es para que lo pensemos, uy, estos salmos, ¿qué tienen? ¿Qué objetivo tienen? Porque a veces confundimos algunos objetivos de los salmos y recuerdo alguna predicación de alguien que decía que los salmos imprecatorios no eran palabra del Señor. ¿Y de dónde sacas esa idea? Le preguntaba yo después de la predicación. Él pues le faltaba un poco más de conocimiento y decía, es que nadie puede decirle a Dios que estrelle a los hijos contra las peñas y que las haga a las mujeres, las haga estériles y que las haga viudas. ¿Cómo es que alguien así ¿cómo es que alguien de Dios puede decir eso? Y cuando fuimos a ver los salmos, eran salmos de David, por ejemplo, algunos imprecatorios de esa manera. Era David, un hombre espiritual. Obviamente cometió sus errores, pero hay un error que podemos llegar a cometer y es creer que ciertos salmos no son palabra de Dios. No, pues son palabras del Señor. Ahora, ¿por qué los puso? Ahí viene el tema de análisis y definitivamente es instrucción. Quiere decir que tenemos que orarle hacia el Señor. Señor, acaba con nuestros gobernantes, acaba con nuestros enemigos, acaba. Algo interesante del Salmo imprecatorio, y con eso terminamos lo de los salmos. Ustedes saben que el diplomado es apenas introductorio. Eh, los salmos imprecatorios tienen un tinte especial de instrucción, Profe, llevando a la, llevando a profe, la qué gente. pena hacer una pregunta. Termino y ya te doy la palabra. Qué pena hacer una Llevando, pregunta. Listo. llevando a la gente hacia entender quién es Dios. O sea, quién es Dios. Varios salmos imprecatorios terminan diciendo, pero tú, Señor, eres santo, pero tú, Señor, haces tu voluntad. Y termina el salmista hablándole y reconociendo la soberanía de Dios como, no, Señor, yo estoy mal, me siento mal, así como Rafael decía ese salmo.
Me siento mal, estoy mal, ¿por qué? ¿Por qué trata? Pero al final reconozco que tú eres Dios. La instrucción a la que lleva los salmos imprecatorios es quién es Dios y quién soy yo, y a veces reconocer mi ignorancia en cuanto a ciertos temas. Henry, cuéntame. Creo que eras tú, Henry, el que me decía algo. Sí, Cuéntame, sí, por favor. profe, yo ahorita estaba mirando aquí el Salmo 51 Ujú, ujú. y yo siento que el Salmo 51 es como más penitencial, ¿verdad? Mm, El Salmo 91 es penitencial, el 51. ok. Entonces es un salmo como penitencial de pedir la petición, de rogar a Dios por un hecho cometido y luego pedirle a Dios que no quite de él algo. Sí, señor, sí, señor. Sí, de hecho, el 51, aquí lo estoy leyendo. Sí, son peticiones. De hecho, de nuevo, casan dentro de la súplica, salmos de lamento o súplica, exactamente, que se le ha llamado penitencial, pero solo te lo digo, no está mal lo que estás diciendo de penitencial, sino que en algunos contextos académicos la penitencia pues viene más como la idea de hacer algo en pos de, haz una penitencia para tal cosa. Solo es ese término que ha cambiado un poco en los últimos años en la academia. Ya casi no se usa, pero no está mal lo que estás diciendo, en el sentido de que, señor, estoy como penitente en ese sentido. Y está muy bien el análisis. Sí, señor, son salmos de súplica, lamentación, que en un momento se llamaron penitenciales, pero se ha cambiado un poco la categorización. Pero está perfecto, o sea, lo que estás diciendo está muy bien. Gracias, espero que hayamos disfrutado los salmos. Esto que vamos a ver a continuación es algo muy breve acerca de los proverbios. Ya hicimos la actividad y vamos a hablar de los proverbios. Es algo muy breve, voy a ser muy intenso en esta parte. Eh, Proverbio, ustedes ven dos palabras en hebreo, porque el término básico es el primero que está a su derecha y se lee mashal. Mashal, esa T que está debajo de las consonantes hebreas es una A o es la vocalización como A. Ahí dice mashal. Y la de la izquierda, que igual se lee derecha izquierda, pero la de la izquierda es mishlei. Ese es el nombre de Proverbios. Mishlei. Mishlei. Es el último de los libros Safrei Emet. Safrei Emet. El link ya se los paso. Y los datos generales. El autor, aquí viene algo interesante. Porque el libro comienza con Proverbios de Salomón. Pero realmente Salomón es autor de algunos y compilador del resto. Entonces, es autor compilador. ¿De acuerdo? En la estructura hay un disco. Es muy difícil estructurar los proverbios. Es muy difícil estructurar los proverbios porque aparentemente un proverbio a veces no conecta con el que sigue o con el que estaba antes. No. O sea, como que, pero aquí me salta de un tema al otro. Es multitemático en espacios muy reducidos. Sin embargo, se puede hacer una catalogación temática, una estructura temática, hablando de algo general. Entonces, tenemos una estructura en la cual podemos ver discurso de sabiduría, los primeros 9 capítulos, proverbios de Salomón, los que continúan, dichos de los sabios, consejos al rey, mujer virtuosa. Eso es una estructura relativamente temática, aunque internamente o específicamente no están catalogados por temas, o al menos no lo hemos descubierto literalmente. Algún amigo teólogo me decía al respecto, los proverbios son fascinantes porque me mantienen siempre pensando cómo es que conecto un proverbio con el otro. O sea, es un libro enigmático, me decía él. Bien interesante. Ahora es muy chévere. Fecha 1000 antes de Cristo, al menos la compilación, porque algunos proverbios parece que son mucho más antiguos que del 1000 antes de Cristo. Y la audiencia es interesante porque probablemente, aquí la evidencia nos apunta hacia allá, es que estaban diseñados para los hijos del rey, probablemente Salomón o los hijos de Salomón o los hijos de los reyes. Y evidentemente el pueblo. Temas clave, sabiduría. Esto no es nuevo, por eso es tan breve el tema con proverbios, porque esto no es nuevo para ninguno. Pero aquí conecta con lo que hablábamos con varios de ustedes y varios de ustedes lo comentaban, y es el vivir. Es un tema clave en Proverbios y de hecho ya nos damos cuenta en Salmos también. O sea, vivir, que es parte de nuestra enseñanza
en el rol que cada uno de nosotros tenemos acá en este grupo, como predicadores del mensaje, pero también como teólogos que estamos en lo que estamos caminando. Estamos nosotros aquí en esta sala haciendo teología. Hemos hecho teología toda la mañana. Y teología, como ustedes lo saben, no es teórica. Así como hay físicos teóricos, no hay teólogos teóricos, o no debe haber, al menos. Si alguno es teólogo teórico, creo que no está viviendo la teología como es, porque la teología es vivencia. Y toda la Biblia nos habla de vivir, del caminar el mensaje de Dios. Evidentemente un tema clave en la instrucción. No solo sabemos que es para instruir, sino que el mismo texto habla de instruir, instrucción al sabio, al necio, instrucción. Y un tema muy, muy importante dentro de Proverbios es camino, tanto como término como el sentido de enseñanza de Proverbios. ¿Por qué? Porque camino implica una vivencia sobre la palabra de Dios, sobre la enseñanza de Dios, sobre la instrucción del Señor. Y para eso ese es uno de los objetivos grandes de Proverbios, que sigamos el camino que es el temor al Señor. Por eso la sabiduría, o el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pregunta, Javier, creo que me levantaste la mano. Cuéntame. Sí, en virtud de eso que usted menciona hace un momento acerca de que el proverbio es vivir, la teología pues es vivir. De hecho, escribí un proverbio que dice así: el que dice que cree y no vive de acuerdo a lo que cree, entonces no cree en lo que dice que cree. Oh, está Gracias. buenísimo, está buenísimo. ¿Quieres hacerme un favor? ¿Quieres enviármelo, por favor, que no lo anoté? ¿Quieres enviármelo al chat Sí, mientras señor, vamos ya se lo hablando? envío. Gracias, Javier. Buenísimo, buenísimo. Está muy bueno, muy bueno. A cualquier cosa me cobras derechos de autor si lo llego a usar. Yo te aviso si lo uso. Usaré tu nombre. Si lo llego a usar, pero obviamente si tú me das el permiso pertinente. Gracias, muy chévere. Esto está muy activo. Espero que todos estemos así, súper activos en esta sección de módulo de los que tuvimos. Muy chévere, está muy animante. Ahora, mm, Profe, profe, señor, señor. una Sí, señor. preguntita. Señor. Entonces, en lo que usted ahorita acaba de decir, en lo que usted acaba de decir ahorita, yo analizando, o sea, que el libro de Proverbios está más conformado en lo que es la sabiduría práctica, la reflexión morales y el consejo para la vida, más o menos es el enfoque de Proverbios, ¿verdad? Sí, señor. Ah, ya, profe, listo. Es lo que quería preguntarle para no desenfocarme. No, pero qué resumen tan bueno. Muy buen entendimiento. Henry, creo que me hablaba, ¿cierto? Sí. Gracias, gracias. Muy chévere. Ah, Me encanta esto de interactuar y hablar. Que ya les voy a hacer unas preguntas al final al respecto de nuestro módulo, de nuestra dinámica del módulo. Mm, la actividad en sala. Por tiempo, vamos a hacerlo individual. ¿Listo? Y vamos a tomar apenas unos minutos. Catalogar los proverbios que se encuentran en las palabras de los sabios, desde Proverbios 22:17 a 24:22, según su paralelismo. Es decir, tomas un proverbio, pues la idea es que lo hagas en todos, pero eso es una tarea ya pues larga y tendida para si tú lo quieres hacer. O sea, no dejamos tareas acá en el diplomado, en este módulo, no vamos a dejar tareas para la casa. Mm, pero sí te la dejo como inquietud. Por ahora vamos a tomar 4 minutos para que escojas un proverbio del 22:17 al 24:22 que se llaman las palabras de los sabios, una sección que se llama así. Coge un proverbio, tómalo y analiza qué tipo de paralelismo tiene de los que hemos visto. ¿Listo? Entonces, 4 minutos. Entonces, hazlo individual más por el tiempo, no vamos a dividirnos en salas, en grupos. Eh, por ahora individual. Entonces, mientras voy hablando, por favor, lee un proverbio y mira qué tipo de paralelismo tiene. Y me lo dices, solo vamos a usar 2 personas el día de hoy. Entonces, apenas 4 minutos y ya retomamos.
Vale, vamos adelantando. Si alguien quiere contarme qué vio, qué proverbio escogió, qué paralelismo vio. Aquí estoy leyendo los proverbios, acordándome de todo lo que hay ahí. Listo, ¿quién se anima? Está bonito. Bueno, todos los proverbios son buenísimos. Me refiero a, pensándolo como paralelismo, o sea, estoy catalogándolo proverbio por proverbio. ¿Qué tipo? Estoy haciendo el mismo ejercicio con ustedes, pues. Entonces yo. Ah, listo, dilo, dilo. Yo ya iba a adelantarme a uno. Dime. El 22:17 dice, Ujú. inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento. ¿Mm? ¿Qué tipo de paralelismo ves ahí? ¿Señor? ¿Señor? Soy un poquito más del internet, profe. Ah, listo, pero ahí te alcanzamos a escuchar. ¿Qué tipo de paralelismo ves ahí en ese 22:17? Ay, no te escuchamos, lástima. Pero bueno. Eh, Bueno, voy a ver si tengo el 24-22. sí, Holman, cuéntame. Digo, ¿quién me está hablando? Don Rafael. Holman también dijo el mismo. Listo, díganos, don Rafael. Dice, porque su quebrantamiento vendrá de repente. Ujú. El quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Bueno, voy a expresar lo miro como sintético, profesor. Ok, ok, ok. Holman me dice que es emblemático para Holman. Voy a aprovecharlo para decirles, Holman, gracias por la propuesta. Podemos discutirlo como teólogos que somos, pero ahí el emblemático tiene normalmente un emblema, es decir, un objeto muy claro, como el ciervo, como la piedra, como la roca, como la montaña. Aquí no es tan claro. Entonces, don Rafael dice que es sintético. Mm, Chévere, puede ser sinonímico, puede ser sintético, está por ahí, puede ir más. Pero buen intento, Holman. Terminemos con Osvaldo para terminar nuestra sesión del día de hoy y preguntarles algo. Osvaldo. Bueno, el proverbio 14, uno muy conocido, tiene tres versos seguidos que todos son antinónimos, ¿es que es? O sea, que son Antitéticos. antitéticos, eso dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. El que camina con rectitud teme a Jehová, mas el de caminos perversos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardan. Entonces son tres ejemplos de esa antítesis entre dos ideas. Correcto. Muy bueno. Osvaldo, te cuento algo interesante, pues que me acaba de pasar contigo. Justo iba a decir algo muy parecido. Iba a terminar con eso, entonces tú lo hiciste, muchas gracias. Muy buena esa conexión, Osvaldo. Muchas gracias. Iba a decir los mismos los iba a decir. Excelente, Osvaldo. Muchas gracias. Terminemos nuestra sesión de hoy ah, hablando de los proverbios. Gracias por la actividad en sala. Fue bastante rápida, ustedes son bien ágiles. Muy bueno. Mm, Ay, dejé de compartir sin querer. Mm, ¿Qué pasa con los proverbios? Miss Ley, Miss Ley, y a veces sucede que pensamos que los proverbios son solamente frases cortas con enseñanzas profundas, que es cierto que es eso, pero no es solo eso. Los proverbios también tienen que ver con instrucción. De hecho, Miss Ley tiene que ver más con sentencia, imagínate. Tiene que ver más con sentencia. Cuéntame, alguien me estaba hablando. Cuéntame. Bueno, creo que no. Listo, para enseñar proverbios. Algo interesante. No hay un consenso de cuál es su estructura, como ya lo había nombrado antes. Pero es importante entender que el libro de proverbios está conectado usando un macro paralelismo. O sea,
Aquí viene algo interesante. Cada tema que se trata en el libro de Proverbios está conectado con otros proverbios dentro del libro, es decir, no están solos. Por ejemplo, algo que conocemos bastante, la mujer adúltera que habla en Proverbios, no solo aparece en el capítulo 6, sino que aparece en otras partes en Proverbios. Entonces, ahí viene algo para enseñar Proverbios. Y es que cuando toques un tema en Proverbios, no uses solo un proverbio. Usa los proverbios que hablan de ese mismo tema. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no te pierdes de la conexión que hay. Esto es muy complejo o un poco más complejo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros simplemente cogemos una frase y ya. Y creemos que todos los proverbios, y aquí viene algo interesante, proverbios que creemos que todo el libro de proverbios habla lo mismo del tema que habla en un versículo. No necesariamente, aunque en varios sí se aplica. En varios sí se aplica, es verdad. En varios temas. Pero cuando solo tocamos un proverbio de un tema, desafortunadamente perdemos el resto de aspectos que hablan otros proverbios dentro del mismo proverbios. Un ejemplo de ellos es la sabiduría. Cuando hablemos de la sabiduría, no solo hablemos de el principio de la sabiduría es el temor al Señor, Proverbios 1. Pero ¿qué más habla la sabiduría? Que eso es claro, eso es clave y es importante. Pero hay más enseñanza de la sabiduría en los primeros 9 capítulos y después, más adelante. Y hay unos que vamos a tener el desafío de, uy, este no conectó. Y ahí viene orar y mirar cómo es que conecta, por qué están ahí. Porque no se van a contradecir. Enseñanza de los proverbios. Yo les había dicho que al final les iba a preguntar algo, pero lo dejamos para el principio de la otra. Tiene que ver con la dinámica de nuestra reunión. Bueno, pero pueden irlo pensando. Lo dejo grabado para que si lo ven el video lo recuerden. Y quiero preguntarles si les parece bien la dinámica que estamos llevando o si quieren que la cambiemos un poco o mucho. Estoy abierto pues para el grupo. Yo soy un siervo de ustedes. Ustedes no me están sirviendo a mí, aunque me he sentido muy servido, pero yo estoy aquí para servirlos. Tampoco soy su superior jerárquico en ningún sentido. Al contrario, como siervo, ustedes me pueden decir, profe, la dinámica no me gusta, me gustaría otra cosa y estoy abierto totalmente a cambiarla si es necesario para el grupo. Estos temas de Ketuvim bueno, son como todo la Biblia es espectacular. Entonces, a veces puede ser que la dinámica a mí me guste, pero a ustedes no y no les ayude, pero estoy abierto y normalmente lo hago. Los que están conmigo en los grupos saben que hago eso. ¿Cómo aprenden ustedes? ¿Cómo les ayuda a aprender todos estos temas? Y si en algo necesitan que cambiemos la dinámica, la cambiamos, mis amigos. Piénsenlo y comenzamos con este tema en el próximo lunes a las 7 de la noche, si Dios permite, nos veremos. Un gran abrazo, me encanta saludarlos, espero con ansias nuestros tiempos y si Dios permite y Dios nos da vida, seguimos con escritos el lunes. Un gran abrazo, por favor, descansen y disfruten los que tuvimos. Bendiciones, gracias, profe. Feliz fin de semana. Bendiciones. Bendiciones, profe, bendiciones y gracias.